Veamos cómo esto aplica a la hora de resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, voy a cerrar estas cosas que estábamos haciendo antes y voy a crear un nuevo archivo donde voy a resolver una ecuación diferencial ordinaria, que la misma que estuvimos hablando en videos anteriores, usando programación orientada al objeto, porque básicamente así es como funcionan los integradores en SciPy. Entonces a esta cosa le voy a llamar ODI-OOP.py. Entonces lo que voy a hacer acá es resolver la ecuación diferencial que vimos un par de videos atrás. Voy a resolver numéricamente esta ecuación, cuya solución analítica es eso que está ahí. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para resolver esta ecuación? Bueno, vamos a necesitar NumPy y Matplotlib, igual que siempre. Y vamos a necesitar, para la ecuación diferencial que está acá, tiene un valor k definido en alguna parte, así que lo vamos a llamar 10, para poder trabajar de alguna forma. Y la solución analítica de la solución de la función es esto que está acá. Es simplemente el seno de raíz de k por t al cuadrado. Entonces, veamos cómo se ve la solución analítica. Les voy a simplemente copiar el código porque es súper obvio lo que hace. Lo que estoy haciendo es generar una figura y estoy usando la nomenclatura, el paradigma orientado al objeto. Entonces creo una figura, la limpio, creo un eje dentro de la figura, ya les voy a mostrar por qué usamos esta línea después. Creo un eje para un gráfico, defino t y x para graficar, y en el eje 1 entonces ploteo x versus t versus x de color azul y le doy un label. Seteo los límites, seteo nombres para los labels. Voy a querer poner entonces dentro de este eje también la leyenda, así que voy a hacer un x1.legend y va a haber un fig.show al final. Entonces esto lo que va a hacer es crear la figura de la solución analítica. Run ODI OOP.py y así se ve la solución analítica para la ecuación. Entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es integrar nosotros la ecuación con un paso adaptativo utilizando los métodos de SciPy para ver si es que reproducimos la función que tenemos acá. Cerremos la figura 2 y entonces ¿cómo lo hacemos? Si buscamos en SciPy, entonces voy a buscar SciPy ODI, nos vamos a encontrar con algunos métodos. Por ejemplo, este es uno bien genérico para integrar ecuaciones diferenciales, pero quiero concentrarme en otros métodos. Entonces dentro del mismo subpaquete integrate están todos los que hablamos antes, por ejemplo quad y traps, para hacer integraciones definidas, pero también están todos los métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones iniciales. Entonces en particular, por ejemplo, acá está Rungekuta de orden 2 y 3, Rungekuta de orden 4, 5, y recuerden que esta 4, 5 o 2, 3 es porque para definir el paso adaptativo hay que comparar dos métodos distintos. Entonces acá hay uno que utiliza Rungekuta de orden 8. Como estudiamos el método de orden 4, veamos cómo funcionaría el método de orden 4. Entonces acá está la ayuda para el método de orden 4 y 5. Entonces nos dice que lo que define es una clase. ¿Okay? Y esta clase es la clase RK45, que a la hora de definirse necesita la función que va a integrar y estos parámetros. Podemos leer cómo dice que controla el error. Entonces, básicamente cómo define el paso adaptativo. Y acá está la ayuda que nos dice qué son los parámetros. Entonces nos dice que la función es la función que define el sistema de ecuaciones, el lado derecho del sistema de ecuaciones, y tiene que ser llamado de esta forma. T0 es el tiempo inicial e I0 es el estado inicial, es decir, las condiciones iniciales. Tbound es el tiempo máximo al cual queremos integrar. Y first step, se lo podríamos pasar, es el tiempo, porque dice que es opcional,
es el tiempo del primer paso que va a intentar. No quiere decir que ese va a ser el primer paso, ese es el primer paso que va a intentar. Y si no resulta, entonces lo va a achicar. Pero también hay un paso máximo. Recuerden que hay que definir un paso máximo para que esta cosa no explote. Uno puede definir tolerancias en cada paso, etc. Y puede decir si es que la función que uno le está pasando está vectorizada o no, y por defecto está falso, lo que eso significa es que en cada paso va a transformarla en arreglos. Pero si le pasamos ya arreglos, le podemos poner verdadero y lo va a usar. Supongo que eso va a tener un poco más de sentido cuando de hecho lo implementemos. Lo más importante es que al crearlo, esta cosa lo que hace es crear un objeto de esta clase. Entonces, tratemos de implementar eso. Entonces, esta era la solución analítica. Ahora, entonces, hagamos la solución numérica. Entonces, lo que vamos a querer hacer es crear una especie de objeto que le vamos a llamar el resolvedor. Y este resolvedor tiene que ser este objeto de tipo RK45. Entonces va a ser una cosa de tipo RK45 que requiere, según la documentación, una función, las condiciones iniciales y un máximo de tiempo al cual queremos integrar. Entonces, bueno, vamos a tener que pasarle la función a integrar, que no la hemos definido, pero va a haber que definirla. Vamos a tener que pasarle el tiempo inicial, t sub 0, y vamos a tener que pasarle las condiciones iniciales, i sub 0. Y además tenemos que decirle cuál es el tiempo máximo a integrar. Como la solución analítica la estoy graficando hasta, veamos, hasta 2pi, entonces voy a utilizar ese como el máximo de integración que voy a necesitar. Ok, pero ahora todo esto no está definido, así que lo tengo que definir para que funcione. Entonces, definamos las cosas fáciles primero. El T0 es la condición inicial, así que digamos que parte en 0. Y el I sub 0 son las condiciones iniciales. Entonces supongamos que las condiciones iniciales son 0,0. Ahora, si lo hacemos con listas como esta, entonces vamos a tener problemas con esta cosa de la vectorización. Entonces sería bueno que esta cosa sea un arreglo. Entonces estas son las condiciones iniciales. Entonces definimos T0 e I sub 0 y nos falta definir la función a integrar. Entonces definamos acá arriba primero la función a integrar. Entonces hay que definirla. Y la función a integrar, de acuerdo a la documentación de RK4, tiene que ser una función, acá dice, que sea llamada de esta forma. Hay que pasarle t y el vector i. Entonces hay que escribirla de la manera correcta. Tiene que recibir un t y un vector i. ¿Y cuál es la función a integrar? La función a integrar nosotros la escribimos de su forma vectorial en un video anterior. Y se veía de la siguiente forma. El vector i se transformaba en un vector de i, b. Y lo que entregaba esta cosa era dos elementos. El primer elemento era b y el segundo elemento eran los elementos de la ecuación. Era b dividido por t menos 4 por k, la constante k que nosotros definimos con mayúscula, por t al cuadrado por i. Y esta cosa, para que sea vectorial, entonces hay que transformarla en un arreglo. Entonces así cuando llamemos a esta cosa le vamos a poder decir, según la ayuda, que vectorized va a ser verdadero. Entonces acá vamos a decirle vectorize verdadero. No estoy seguro si eso va a funcionar, pero lo podemos probar. Veamos qué pasa hasta ahora. Hasta ahora en realidad no hemos hecho nada. Porque si se fijan, si corremos esto, el resolvedor RK4 no está definido porque este RK4 no lo hemos importado. Así que tenemos que ir acá arriba donde están los imports y decir from scipy.integrate import RK45. Y ahora sí, volvemos acá, guardamos el archivo y corremos esto. Y en realidad, bueno, hay un warning
pero en realidad hasta ahora no hemos hecho nada porque el resolvedor, podemos preguntar qué tipo es de tipo RK45 y un montón de otras cosas que son los submódulos donde está definido. Y este resolvedor en realidad todavía no nos dice nada. La pregunta es cómo se utiliza este resolvedor para integrar la ecuación diferencial. Entonces, este resolvedor, que es una clase, tiene atributos. Estos son los atributos. Entonces nosotros podemos preguntarle por todos estos atributos. Estos son los atributos de un objeto. Entonces, por ejemplo, le podemos preguntar cuál es el tiempo actual. Entonces, si vamos acá y le preguntamos al resolvedor cuál es el tiempo actual, es solo t, me va a decir que es 0, porque es la condición inicial que le pasamos. Y de la misma forma, si le preguntamos cuál es el i, nos va a decir cuál es el estado actual del vector i. Y nos dice que es el arreglo 0, 0. El told es el paso anterior, pero es none si es que no ha dado ningún paso todavía. Entonces, de hecho, podemos told y vamos a ver que no entrega nada porque todavía no da ningún paso. Y le podemos preguntar de qué tamaño fue el último paso exitoso. Y de nuevo va a ser none porque todavía no hemos dado ninguno. La pregunta es cómo damos pasos. Y para eso están los métodos. Y en los métodos está el paso. Esto da un paso de integración. Entonces, en principio, nosotros debiésemos poder hacer que el resolvedor dé un paso. Y lo que me está diciendo es que calculó, utilizando una comparación de métodos, cuál tenía que ser el tamaño del paso y llegó a que el paso era muy chico, más chico que la resolución de los números que tiene el computador. De hecho, entonces ahora podemos preguntarle al resolvedor cuánto vale t y sigue valiendo 0 y cuánto vale i y sigue valiendo 0. Esto es difícil de resolver porque lo que acabamos de ver acá no es exactamente un error, el programa no se cayó. Simplemente nos está diciendo que no pudo dar un paso porque el paso se transformaba en demasiado pequeño. Y la pregunta es ¿por qué? Nos gustaría empezar a explorar qué es lo que pasó. Y eso en este caso particular no es tan sencillo. Porque no hay un error. No nos dice en qué línea falló esto. Entonces vamos a tratar de explorar de manera un poquito más eficiente qué es lo que pasó ahora.